Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a mis espacios en redes sociales. Soy Mario Pentón y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestro querido abogado, el doctor Jesús Novo, que nos acompaña esta tarde para responder a todas sus preguntas de inmigración. Vamos a estar respondiendo, las preguntas a través de las redes sociales, como hacemos cada día, de lunes a viernes. Muy bien, doctor Novo, ¿cómo está? Muy bien, Mario. ¿Qué tal de fin de semana largo? Muy bien, tranquilo, gracias a Dios. Y bueno, nada, aquí bien ocupado con un día de anuncios de cambios de política de la administración, así que bastante ocupado. Por aquí tenemos la primera pregunta, Maylin Rodríguez, buenas tardes. Necesito saber si una persona, eh, necesito saber si una vez que yo creo mi cuenta de USCIS con el código de acceso que me envían a través del correo es obligatorio hacer el CBP-1 el mismo día. ¿No lo es? No, no es necesario hacerlo para el mismo día, claro que no. Absolutamente no. De hecho, a las personas a las que no le ha llegado a los que no le llega la aprobación, las que están en un mismo grupo, son varias personas de la misma familia, a unos las aprueban y a los otros no, lo que se recomienda es usted hace su cuenta de USCIS y espera, no hace el CBP-1 hasta que no aprueben el resto de su familia. Correcto. Ok. Soy I-220A sin corte, mi esposo es I-220A con corte. Él tiene corte al final de septiembre, yo no estoy incluida en su asilo. ¿Qué puede pasar conmigo si él gana asilo o pierde? Bueno, si pierde no pasa nada. O sea, lo importante aquí sería si él gana. Si él gana su asilo, obviamente, si ustedes están casados ahora mismo y él te incluyó en el asilo de él, o sea, no estás incluida en el asilo, me imagino en cuanto a que las acciones que constituyen el asilo para él no tienen nada que ver contigo. Pero, por supuesto, te tiene que haber puesto que él está casado contigo. Si está puesto, te tiene puesto como esposa en su asilo, él gana, te beneficias de ese asilo ganado. Si él pierde, bueno, pues nada, tú tienes ido 20 a sin corte, no sé de qué país eres, pero por ejemplo, si fueras cubana, nosotros lo que aconsejamos muchas veces es que traten de aplicar a la ley de ajuste. Si no tienes corte de verdad, no tienes nada que perder, básicamente, es lo que decimos. Tengo por aquí a Mariela Collazo, dice un ciudadano cubano puede pasar ileso por la cita de CBP-1 aun cuando tiene otra ciudadanía y ha viajado antes a Miami. Bueno, no entiendo a qué te refieres ileso, no creo que le vaya a pasar nada, pero si lo que quieres decir es que si puede tener problemas, bueno, honestamente, muchas personas han venido a través de CBP One con doble ciudadanía, con residencia permanente en otros países y no ha pasado nada. Sin embargo, ese no fue el objetivo con el cual se hizo CBP One. En cualquier momento a cualquiera lo pueden hacer, lo pueden cuestionar y puede tener problemas. Definitivamente, como te digo, lo que ha pasado es que la gente pasa sin problema ninguno y ojalá pase él también. El padre del padrino, hola, qué se hace para trabajar con visa B1 o B2 mientras se espera el año del ajuste cubano? Am, lo único que puedes hacer es aplicar para asilo si tienes un buen caso de asilo y a los 150 días aplicar para tu permiso de trabajo. Mientras tanto, la ley dice que no puedes trabajar con una B1 B2, obviamente. La gente tiene que sobrevivir, lo entendemos, ¿no? Pero en realidad no hay una forma legal de trabajar si no tienes un permiso de trabajo. Y si, de nuevo, si aplicas para asilo, bueno, a los 150 días puedes tener tu permiso de trabajo y al año y un día aplicar a la ley de ajuste. Si en la renovación de mi permiso de trabajo pierdo mi asilo, entonces se para el proceso de renovación. Ok, bueno, eh, en teoría sí, te van a mandar una carta diciéndote que tu permiso de trabajo está anulado. Sin embargo, esto yo lo repito siempre, cuando se chequea tu permiso de trabajo en contra de cualquiera de estos, de los websites que tienen migración para saber si tu permiso de trabajo es válido, va a seguir saliendo válido. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la habilidad, no pueden comunicárselo a todos estos lugares para que te saquen como diciendo que tu permiso de trabajo no es válido. Sin embargo, la carta dice que no es válido y si tú sigues la ley tal y como te dice la carta, pues obviamente no va a ser válido, no vas a poder trabajar con él. ¿Qué pasa si mi mamá se casa con un ciudadano americano? Si tu mamá se casa con un ciudadano americano, dependiendo de cómo entró al país, si entró con un parol, si entró no sé, si entró con una visa, bueno, el ciudadano americano la puede pedir inmediatamente. Obviamente, la residencia de ella va a ser una residencia condicional por 2 años, porque va a ser menos tiempo, va a ser menos de 2 años que se casaron. Pero sí, si tiene una entrada legal o tiene un parol, puede aplicar inmediatamente a una petición familiar y al ajuste de estatus.
Tony Dariel dice, saludos, yo debo aplicar en septiembre 27 a mi residencia, pero tengo la cita para hacerme los análisis de dicha residencia a finales de la semana que viene. ¿Esos análisis se vencen o me sirven para cuando yo vaya a aplicar? Bueno, ahora los análisis estos van a durar muchísimo tiempo más de lo que duraban antes. Antes eran 6 meses, ahora lo han extendido, así que no vas a tener ningún tipo de problema. Coge tus análisis y los llevas el día de tu cita, sin problema ninguno, o los envías, o sea, como quieras que vayas a hacer. Me procesaron por la 235 y me liberaron con la 236. Soy 220A. No tengo corte. ¿Creen que pueda solicitar un parol a ICE? Bueno, en realidad si no tienes, de nuevo, volvemos a lo mismo lo que decía yo anteriormente, si no tienes corte, de verdad no tienes corte, porque es que eso hay que chequearlo, muchas veces no aparece en el sistema y cuando se hace, se indaga un poquitico más profundamente, tu caso se ha presentado y sí aparece que estás en corte. Pero si no tienes corte, y aunque tienes I-220A, lo que aconsejamos es que apliques para la ley de ajuste. Me imagino que sabes que eres cubano. Si no eres cubano, pues bueno, definitivamente tienes que aplicar para un asilo. Pedirte un parol no sé para qué, o sea, por eso asumo que eres cubano. Lo que yo aconsejo es que apliques para la ley de ajuste y si te la niegan, bueno, pues entonces ya en ese caso se podría pedir un parol. Hola Mario, buenas. Presenté mi residencia el pasado mes de octubre y me enviaron un correo diciendo que cerraban mi caso administrativamente. Esto pasa usualmente cuando, de nuevo, tú, aun cuando tengas un parol, tienes corte, y si tienes corte, UCI no tienes jurisdicción sobre tu caso. Entonces lo que hacen es que cierran el caso administrativamente para no negártelo, o sea, para darte una oportunidad de que tú cierres esa corte y entonces UCI adquiera jurisdicción y puedan entonces ventilar tu caso. Buenas tardes, entré por CBP One 17 de abril con un I-94 parol por 2 años, pero con corte el 21 de junio. ¿Qué me recomiendan? Bueno, Miguel Ángel, de nuevo, aquí no sabemos de qué país eres. Si eres cubano, el hecho de que tengas corte el 21 de junio, obviamente va a ser mucho antes de que puedas aplicar la ley de ajuste, pero debes asistir a esa cita. Si estás en Miami, le puedes pedir al juez que te cierre la corte, lo más probable es que te la cierre. Si estás fuera de Miami, va a depender de entonces de cada juez. Pero en realidad tienes que asistir a esa cita, no puedes faltar a esa cita, ¿ok? Si no eres cubano, lo que tienes que hacer es aplicar para asilo político entonces. Nuestro querido Luis Ángel Ramayo nos manda saludos. Dice, por fin soy residente permanente. Nos alegramos muchísimo, Luis Ángel. Te hemos acompañado en todo este proceso. Mario Abogado, para la residencia es obligado tener la vacuna del COVID. Porque cuando tú vas al chequeo médico, ahí te van a hacer todos los chequeos. Hubo una época, yo honestamente ahora no sé si todavía están requiriendo la vacuna del COVID, pero hubo un momento en que sí era necesario tenerla, por lo menos el pasaporte de la vacuna tenías que tenerlo, porque de lo contrario, no, o sea, te faltaban documentación. Ahora honestamente no sé qué es lo que está pasando. Dice Lashi que él cerró la corte y envió los documentos a USCIS hace 50 días. Dice, ¿hice bien o debía cerrar la corte y volver a presentar la residencia? Ok, si habías presentado tu residencia y te cerraron el caso, esa es la cuestión, ¿no? Le cerraron el caso administrativamente. Ok, si ya cerraste tu corte, haces bien en enviar ahora muestra de que cerraste tu corte. Tienes lo primero que tienes que hacer, muestra de que tu corte está cerrada y pedirle a UCI de que te reabra tu caso porque tu caso no está negado, está sencillamente cerrado administrativamente. Daniel Ponce, ¿es cierto que a los residentes en España con residencia temporal no les está llegando el parol? Bueno, donde quiera que tú tengas residencia temporal, eso no es un problema para el parol. O sea, no sé si es cierto de que específicamente las personas que están en España les está llegando el parol o no. Tendríamos que buscar entre tantísimos clientes que tenemos, a ver si hay algunos que están en esta situación, pero honestamente no sé nada, no he escuchado nada de que sea residente temporal en España no te llegue el parol. Sí, les está llegando y sí han venido con parol. Hace unos días le conté que me aceptaron el parol y el permiso de viaje. Ayer me llegó otro correo que estaba negado el permiso de viaje. Volaba mañana. Laura, lo siento mucho. Lamentablemente eso es parte de la discrecionalidad que tiene USCIS. Lo puede hacer sin problema ninguno. La única solución a esto es volver a aplicar. Correcto. Hoy 28 días de espera de permiso de viaje, ya llamé, me dicen que hay que esperar. Es así. No le creas a nadie que te diga que tienes que pagarle. Nada de eso es verdad. Soy un asilado derivado, soy cubano, voy a aplicar para la residencia, puedo aplicar por ajuste cubano, tiene que ser por asilo. ¿Me afecta esto en algo? Alejandro, eres dichoso que tienes cómo elegir. Obviamente, bajo la ley de ajuste vas a tener mejores beneficios que bajo el asilo. Cuando dices que eres derivado, me imagino que tú no eras el principal. Por lo tanto, bueno, por ejemplo, en cuanto a la prohibición de visitar el Cuba, pues por ahí no vas a tener ese problema si aplicas a través de la ley de ajuste, porque tú no eras el principal en el asilo.
Si aplicas a través del asilo, obviamente vas a tener la prohibición de visitar Cuba. Hola, soy cubana, entré por CBP One en abril con parol por 2 años. Me dieron cita para mi primera corte en junio próximo. Me encuentro en Oklahoma, pero me dieron mi cita en Dallas y aquí no hay cortes en Oklahoma. ¿Alguien que me pueda orientar sobre esa primera corte? ¿Qué te preguntan? ¿Qué haces? Si es necesario ir con un abogado en esa primera corte. Amanda, obviamente yo siempre digo que cuando tú tienes un caso delante de la Corte de Inmigración debes llevar a un abogado. Sin embargo, en el caso tuyo, que tú puedes aplicar la ley de ajuste al año y un día, porque tienes tu parol, o sea, sin problema, lo que yo aconsejo es que le pidas al juez que te cierre la corte. Ahora, obviamente, fuera de Miami, muchos jueces no están al tanto de la ley de ajuste, no entienden. Honestamente, ustedes no lo van a creer, pero hay muchos jueces de inmigración que no entienden la dinámica de la ley de ajuste y no te van a cerrar esa corte. Lo que puedes hacer es, si no te la cierran, entonces le pides tiempo para buscar a un abogado, que eso sí te lo dan siempre, y puede que pase entonces ya el año y un día puedes aplicar y te presentes con tu aplicación de la ley de ajuste y entonces, juez, estoy casi seguro que te van a cerrar la corte. Buenas tardes. Mis padres entraron por Miami por parol. No les tomaron las huellas. Son muy viejitos. ¿Tendrán problemas? No, no va a tener ningún tipo de problema. Eso le pasa a muchas personas que las huellas, los dedos no se le pueden tomar las huellas y se intenta tomárselas y cuando, bueno, pues entonces desisten sencillamente. Pero no, eso no va a tener ningún tipo de problema. Dice Pedro que está en Uruguay, que su parol del año pasado no sabe si seguir esperando a hacer su residencia por arraigo. El parol, como les he dicho a mucha gente, es una especie de lotería, aunque ellos digan que no, en realidad es una especie de lotería. Entonces, dejar la posibilidad de tener una residencia por arraigo en Uruguay por esperar un parol que algún día te puede llegar o no, si yo estuviera en tu lugar, lo que yo haría sería hacer mi residencia en Uruguay. Pero es una decisión muy personal, ¿no? Hola, si tengo solicitado el parol, ¿puedo solicitar una visa de turismo B1 o B2? Sí la puedes solicitar, lo único que es muy difícil de que te la vayan a dar, porque cuando, o sea, de nuevo, depende de qué país eres, ¿no? Si eres cubano y pides un parol, obviamente todo el mundo sabe que vas a aplicar la ley de ajuste al año y un día. Si eres de otro país, quizás no, quizás puedes venir al parol, no sé, la idea del parol es que puedas pedir asilo. De nuevo, la respuesta es, ¿puedes pedir visa de turista? Sí. ¿Te la van a dar? Es muy, muy difícil, probablemente no. Buenas tardes, llevo un año esperando, no me llega la residencia. ¿Qué más puedo hacer? ¿A qué tiempo puedo hacer un reclamo? Ok, Junior, lo que tienes que hacer es entrar a la página de UCI donde dice los tiempos. Entras ahí, pones la fecha en que aplicaste y te va a decir exactamente cuándo es que puedes hacer un reclamo. Créeme que un año no es nada, o sea que vas a estar dentro del tiempo que todavía no puedes hacer un reclamo, así que ten un poquitico de paciencia. Gaby Mesa, buenas tardes. Si tengo carnet de extranjería especial en Perú, ¿esto me afecta a la hora de aplicar a una legalización en Estados Unidos? No sé qué cosa es eso, ese carnet de extranjería, pero honestamente, ajustar estatus en Estados Unidos no te va a afectar, o sea, no me suena eso como que sea un problema. Hola, bendiciones. Quiero saber si mi hijo me pone el patrocinio en 2 meses, ¿me puede llenar la I-130? Bueno, tu hijo tendría que ser ciudadano americano y tener más de 21 años para poderte poner una I-130. El patrocinio te lo puede poner sin ningún tipo de problema. Y en caso de que sea así, de que es ciudadano mayor de 21, no tiene nada que ver que tenga puesto patrocinio. O sea, estos son dos procesos que son paralelos, no chocan uno con el otro, así que no hay problema ninguno. Tengo por aquí a Leo, dice, hola, soy cubano, tengo asilo nada más y no tengo una entrada legal. ¿Qué puedo hacer para mi residencia? De nuevo, cuando dice que no tienes una entrada legal, no sé a qué te refieres, no sé si entraste por balsa, si cruzaste la frontera y te dieron una I-220A, o sea, o si nunca te detuvieron. No sé, honestamente, tienes un asilo, pero la situación es que nunca te presentaste y lo único que tienes es el asilo es lo único que vas a poder esperar. Hola, buenas tardes, soy I-220A, tengo a mi madre que es ciudadana, ¿podré aplicar para la residencia? Ok, con I-220A, aunque tu mamá sea ciudadana y te ponga una petición, no vas a poder ajustar estatus porque no tienes una entrada legal. Para ajustar estatus en el país, tienes que haber tenido o un parol o una entrada legal. Y aún el parol tiene que haber sido con primera casilla, o sea, como un arriving alien. Si tienes segunda casilla, puedes tener problemas a la hora de ajustar estatus de todos modos. Pero con una I-220A, definitivamente no puedes a través de la petición de tu mamá. Tengo por aquí a Gustavo Felizola, dice mi esposa y mi bebé entraron con CBP, en el papel aparece corte para el 2027, pero no aparecen en el sistema ni nada. ¿Cómo puedo cerrar esa corte?
Si esto pasa mucho, ¿no? Que en el NTA te dan una corte y después cuando tú chequeas en el sistema no apareces. Si eso pasa es porque usualmente el fiscal no entregó la NTA al secretario de la corte. Pero hay formas de saber, a veces no aparece en el sistema y sí está de todos modos puesto. Tenemos muchos casos así. Hay formas de saber si de verdad está o no, o si se ha presentado o no ese NTA con la corte. Lo que tienes que hacer es, bueno, lo único que te puedo recomendar es que cheques con unos abogados. Tengo por aquí a Chabelis, dice, entré por frontera, probé el miedo creíble, no me dieron estatus, ya apliqué para asilo, pero no aparezco por mi número de alien y tampoco inmigración me dio estatus, ya no me quieren dar más cita hasta el próximo 2025, pero ya voy a cumplir un año y no me dejan aplicar por ajuste cubano. Ok, no entiendo si hay una pregunta. Chabeli, el hecho de que, bueno, pasaste medio creíble, cuando dice que no te dieron estatus, no sé, me imagino que no te dieron ni siquiera I-220A, algo tienen que haberte dado. Lo que te aconsejo es que pidas tu récord de migración, el FOIA, ahí va a venir toda la información, algo tienen que haberte dado, no te pueden soltar sin nada, o sea, es imposible. Algo tiene que haber una I-220A, un parol, una fianza, algo tiene que existir. Tengo parol y reunificación familiar y nunca me llegó. Por eso me fui para la frontera. Necesito un buen abogado y no me han hecho miedo creíble, dice Miguel Ángel Acuña. Miguel Ángel, ahí tienes el número de teléfono de los abogados de Gallardo Law Firm, 305-261-7000. Los puedes llamar y ellos te pueden representar en cualquier lugar de los Estados Unidos. Ok, tengo por aquí primero. Dice, buenas tardes, entré el 17 de abril con I-94 por 2 años, corte 21 de junio, cerrar la corte, como siempre, y después aplicar ley de ajuste cubano. ¿Cómo voy a arreglar el apellido? Porque lo escribieron mal en la frontera cuando tuve la cita. Bueno, esto es un problema y pasa muy a menudo, más de lo que ustedes se imaginan. Nada, cuando vayas a la corte, si es que tienes una corte, pues debes decirle que te corrijan tu apellido. Si vas a ICE, tienes una cita con ICE, por ejemplo, también tienes que hacerlo. Lo que tienes que hacer es en la primera oportunidad que tengas con o sea, un contacto, ya sea con ICE o con la corte, pues decirle que te corrijan tu apellido. Vas a tener que enseñar, obviamente, evidencia de cuál es tu correcto apellido, pero eso no es un problema, eso se corrige y no pasa nada. ¿Creen que por tener visa de turismo de México tenga problemas con la cita del CBP? No, de nuevo, vemos a lo mismo. El CBP se hizo con la idea de que las personas entraran y pidieran asilo. Ahora, hay entrado gente con doble ciudadanía, ha entrado gente con residencia. Visa de turismo en México no creo que vaya a ser un problema para eso, así que no creo. I-220A, permiso de trabajo por asilo. Cuando se me venza, ¿me darán el de 5 años? Esperemos que sí, eso es lo que está pasando. Hay quienes se lo están dando por 2 años, hay quienes se lo están dando por 3, hay quienes se lo están dando por 5. Ojalá a ti te lo den por 5. Ok, mi hijo se hizo residente hace 3 meses, soy su mamá, ¿me puedes reclamar por reunificación familiar? No, tiene que ser ciudadano para poderte reclamar. Y mayor de 21. Exacto. A ver, soy cubano, tuve orden de arresto por un battery, gané la corte judicial, ¿puedo aplicar a mi residencia? Bueno, Joel, si dices que ganaste, o sea, me imagino que lo que estás diciendo es que saliste absuelto completamente. Si saliste con una probatoria o saliste de alguna forma, eh, es que hay que mirar, porque por ejemplo en Texas a las personas los ponen en un programa, pero para ponerte en ese programa, que al final te quitan los cargos y sales absuelto, para ponerte en ese programa la corte te exige que te declares culpable, o sea, que tú admitas lo que pasó. Y eso puede a la larga, cuando vayas a aplicar para tu residencia, requerir un perdón. Si por ejemplo en la Florida no pasa eso, en la Florida te pueden poner en un programa, aunque sea por violencia doméstica, por lo que sea, y si pasa el programa te quitan los cargos y no pasa nada. Con eso no vas a tener problema. Todo depende de cuáles fueron las circunstancias, pero lo peor que puede pasar es que tengas que pedir un perdón, o sea, con un arresto por battery, que es una cosa, es un crimen menor, es lo que se llama un misdemeanor, no debes tener problema con la residencia, posiblemente tengas que pedir un perdón en caso de que sea una cosa más seria. Cuando pido un FOIA, ¿qué tiempo pueden demorar en darme el análisis completo? Depende a quién se lo pida. Si lo UCI lo manda bastante rápido. CBP se demora eternamente. ICE es como un tiempo intermedio y la corte también lo manda bastante rápido. O sea que todo depende de quién se lo estás pidiendo. Después de la toma de las huellas, ¿a los cuántos días llega el social? En Magalis, el abogado no es especialista en social security. Para eso, Evelyn Linares es la portavoz del social y, bueno, debe llegarte rápido, no debe demorarse muchas semanas. Buenas tardes, bendiciones. Necesito saber, una vez que envío la evidencia adicional que me pidió USCIS para la residencia, después de haberme tomado las huellas, ¿cuánto tiempo demorarán?
Volvemos a lo mismo, Andy. Eso, el tiempo, a partir del momento en que ellos reciben tus huellas o la evidencia que hayan pedido, ahí comienza a contar de nuevo. Tienes que chequear de nuevo en ese website donde tú pones la fecha en que se envió o que ellos dicen que lo recibieron, porque tienen que haber mandado un recibo. Y de ahí entonces te va a decir cuánto tiempo más o menos se puede demorar. De nuevo, eso no es exacto tampoco, porque eso es el 80% de los casos se procesan en ese tiempo. Así que, pero nada, un poco de paciencia, no vas a tener problema ninguno. Ok, tengo por acá también a César. Dice, entré por CBP. Cuando tenga mi residencia, ¿puedo reclamar a mi mujer y a mi hija? Sí, definitivamente, sin problema ninguno, puedes reclamar a tu esposa y a tus hijos sin problema ninguno. O sea, eso es, no es rápido, no es inmediato, porque eres solamente residente, pero es bastante rápido. No, o sea, tiene categoría, no es inmediato, no es que no tiene lista de espera, pero es una lista de espera corta. Ok, por aquí me está pidiendo Miguel Ángel el número de los abogados 305-261-7000. Por favor, necesito saber si marcan en la aplicación que la persona a quien se le puso el parol va a quedarse y no marca. Eso no tiene nada que ver, que pongas 2 años, eso no tiene nada que ver. Abogados, somos una familia. Cuando aplicamos al asilo no éramos casados de papeles. Si nos casamos pueden unir nuestros asilos. Somos cubanos. Estamos con un menor de 4 años. Me encuentro en Houston. Bueno, si es en corte, definitivamente lo que se hace es que se pide que se unan los casos por una cuestión de conveniencia, ¿no? Si es un asilo afirmativo con UCI, bueno, pues definitivamente lo que aconsejamos es que no, que cada uno tenga su asilo por su lado. ¿Por qué? Porque van a tener dos oportunidades de beneficiarse de un asilo. En la corte sí, definitivamente es importante que tengan uno solo porque, o sea, es mejor todo de una sola vez se hace. Además, están casados. O sea, definitivamente en la corte van a hacerlo juntos. Si a un beneficiario le llegó la cita de CBP One teniendo parol, ¿qué sucederá con los demás que estamos en Cuba siendo del mismo patrocinador? No pasa nada. Sí, cada caso es Seguramente no. independiente. Cada caso es independiente. Saludos desde Austin, Texas. Si tengo residencia permanente, no puedo ser candidata para ser aprobada por CBP One. Eso no es verdad. Vamos a ver. Tengo 2 hijas menores de edad. Tenemos fecha de corte para el 15 de noviembre de este año. ¿Qué debo hacer, por favor? Llegué a este país por CBP. Bueno, pues nada, volvemos a lo mismo. Depende de dónde seas, Gilevi, si eres cubana, bueno, pues debes mandar a pedir a cerrar esa corte. Si estás en Miami, te la van a cerrar. Fuera de Miami, todo va a depender de quién es el juez. Pero nada, a esa corte lo que sí tienes que asistir de una forma o de otra, si es que no te la han cerrado. Viniste el 12 de abril de nuevo, en noviembre todavía no va a haber hecho el año un día si eres cubana de nuevo, asumiendo que eres cubana. Nada, sencillamente pides el cierre de corte. Si no te la cierran, piden una extensión para buscar abogados que siempre va a ser pasado el abril del año que viene. Y entonces ya una vez que tengas, cuando apliques a la ley de ajuste por CBP One no tienes problema, puedes aplicar teniendo corte pendiente. Cuando tengas el recibo de inmigración, pues mandas a cerrar la corte y casi seguro que te la van a cerrar. Abogado, tengo el papel de cierre de corte de Orlando en el sistema y no muestra nada de cierre de la residencia. No entiendo aquí, Olier. Trata de escribir bien la pregunta, por favor. Dice Isaura, los I-220A con corte no pueden pedir residencia. Ok, si tienes 220A y estás en corte, el juez no te puede dar la residencia. O sea, la decisión de la Corte de Apelaciones de Migración ata totalmente a la Corte. Los jueces no pueden ir en contra de esa decisión porque eso es un precedente. Si el juez lo hiciera, el fiscal de inmigración puede apelar y va a ganar esa apelación porque existe precedente de la Junta de Apelaciones de Migración. Con UCI no puedes aplicar, obviamente, porque UCI no va a tener jurisdicción si tiene segunda casilla. Así que básicamente esas son las respuestas. Nairobi, soy cubana, residente en Argentina, estoy esperando la cita, mi esposo argentino y mi hija argentina. Cuando me llegue la cita es recomendable pedir un abogado por las preguntas. Nairobi, de nuevo, yo siempre digo que cuando tú tienes cualquier tipo de proceso delante de una corte de inmigración o cualquier cosa con inmigración, mi consejo siempre es buscar un abogado. De nuevo, ¿es absolutamente necesario? No, no, no lo es. ¿Es recomendable? Bueno, si me lo estás preguntando a mí, te digo que sí. Ok, tengo permiso de trabajo por el parol, se me vence en octubre, pedí el TPS, ¿puedo renovar antes de que se me venza ese permiso? Bueno, de nuevo, no sé cuál TPS es el que tiene, me imagino, no sé si es que es venezolano, pero sí, no hay problema ninguno. Puedes pedir puedes renovarlo antes que se te venza, no pasa nada. Buenas tardes. Cuando un beneficiario del parol humanitario comienza a trabajar, ¿el patrocinador sigue siendo su responsable económico?
Definitivamente, esa es la idea, ¿no? O sea, el patrocinador se está haciendo responsable de esa persona por el tiempo que dure el parol. El hecho de que comience a trabajar o no comience a trabajar no tiene nada que ver. O sea, recuerden que esto es, se hace responsable por los gastos que le pueda causar el gobierno. No, la gente piensa de que ahora el patrocinador tiene que mantenerte. No, no es así para nada, ¿ok? Eso es solamente un compromiso que hace con el gobierno norteamericano diciendo que no vas a hacer carga pública, básicamente. Judeilis dice, mi mamá entró hace 2 años con I-220A, aplicó a la residencia y le fue denegada. No tiene fecha de corte. Su hija es ciudadana y su esposo es residente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, Yudeile, en este caso no sé por qué le habrán cerrado. O sea, usualmente cuando te cierran, cuando te niegan tu residencia, te mandan la razón. La decisión explica por qué. Habría que ver a qué se debe, por qué. Si es porque la I-220A no se consideraba parol, bueno, pues definitivamente ya eso es otra historia. ¿Qué puede hacer? Bueno, pedir un parol. Es una cosa que se puede hacer. Teniendo un esposo residente y una hija ciudadana, tiene buenos elementos para que le den el parol. Eso sería mi consejo, que pida un parol. Mi esposo entró con parola hace 1 año y medio y mi hija y yo con I-220A y con corte. ¿Qué me recomiendan para legalizarnos? Volvemos a lo mismo. Tu esposo, bueno, entró con parol, me imagino que ya debe haber aplicado, bueno, si es que son cubanos, aplicó la ley de ajuste. Si no, bueno, todo el mundo tiene que pedir asilo. Si no son cubanos, tienen que pedir asilo, es el único remedio que van a tener. Abogado, parol de 60 días, cierre de corte en Orlando, pero el sistema no muestra eso. USCIS, me imagino que le negó la residencia. Si tienes la corte cerrada y USCIS te cerró porque en el momento que tú aplicaste no tenían jurisdicción porque todavía estabas en corte, lo que debes hacer es enviar la evidencia de que te cerraron la corte y pedirles que te reabran ese caso. De nuevo, si fue cerrado administrativamente, si fue negado, tienes que volver a aplicar. Ok, tengo por aquí, entramos en balsa, no nos entregamos por desinformación, ya hicimos el asilo, ¿algo más que podamos hacer? Bueno, esto es un caso que depende de lo que, o sea, es una decisión personal. Nosotros a veces lo llevamos a ICE si la persona quiere hacerlo para que para que se establezca la fecha de entrada y todas estas cosas, ¿no? Pero si tú aplicaste para asilo, vas a tener un asilo afirmativo, vas a tener tu permiso de trabajo. A veces quieres esperar a que te llegue ese asilo afirmativo si es que tienes un asilo bueno. De lo contrario, si quisieras, por ejemplo, aplicar a la ley de ajuste, si es que eres cubano, tendrías que, obviamente, tienes que tener un parol, tienes que tener algún tipo de entrada legal. Para eso necesitas ser inspeccionado. Ahora, corres el riesgo de que si te entregas con ICE, ICE te deje detenido por 90 días y a lo mejor te da una I-220A que ni siquiera te va a beneficiar para nada. A la larga es una decisión personal. ¿Qué es la categoría C09 cuando aplicas para la ley de ajuste cubano? C09, no sé a qué te refieres. O sea, la ley de ajuste cubano es CU6. CU7 son las esposas y los hijos de los cubanos, que no son cubanos. O sea, C09, no sé a qué te refieres. Si te refieres a permiso de trabajo, es un aplicante para una residencia, o sea, pero no tiene nada que ver con la ley de ajuste. Cualquier aplicante de residencia tiene esa categoría. Bueno, pues muchísimas gracias, abogado. Nos vemos mañana y seguimos hablando aquí de inmigración, siempre a las 5 de la tarde. Gracias mil. Un placer, como siempre. Todos no se olviden suscribirse al canal de YouTube. Por supuesto, active la campanita para que no se pierdan las notificaciones. Un abrazo. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos para la emigración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like.